uno. Sí, a partir de todo eso hacemos una versión de lo que nosotros consideramos realidad, que va a coincidir en muchas cosas y que va a tener aspectos en comunes, pero nunca va a ser exactamente entre grupos de personas, entre individuos que conforman ese grupo y obviamente entre los diferentes medios también puede variar mucho esa versión que se ofrece de la realidad. Es decir, uno tiene que entender siempre el concepto de realidad como un constructo, ¿sí? No algo como, no como algo acabado y terminado único, sino como algo que está en permanente cambio y que continuamente uno lo va construyendo. ¿Se entiende? Sí, 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 sí. Muy bien. Entonces sería más que nada intentar comunicar lo que uno percibe, pero nunca va a ser igual, sino que eh, a través de, como se dijo, ideologías, creencias, uno tiene Claro. una percepción distinta. Todos son filtros. Filtros, digamos, que a partir de los cuales todos percibimos, puede ser lo mismo. Es decir, hay que distinguir lo que es la percepción por un lado, ¿sí? Y por otro lado, la interpretación que hacemos de eso que percibimos, ¿sí? O sea, varias personas podemos ver un mismo hecho, estar al mismo tiempo, pero cada uno lo va a contar de manera diferente, de acuerdo a la manera en que lo percibió, ya sea porque desde una cuestión física, que tiene que ver, por ejemplo, dónde estuvo ubicado o qué parte de ese hecho vio, y también por la manera en que uno lo interpretó. Uno puede decir, esto pasó por tal cosa, otro va a decir, pasó por una manera diferente. De ahí esa frase, por ahí muy conocida, bueno, o conocida dentro del ámbito de la filosofía, que dice que no hay hechos si no hay interpretaciones, no hay historia si no hay interpretaciones. Eso es lo que por ahí después uno lee en los libros de historia, pero en realidad es una interpretación más, que eso se da ya metiéndonos, digamos, por ahí de lleno en el tema de la historia, en lo que se llama el revisionismo, ¿sí? Que es una corriente que cuestionó justamente o cuestiona todo lo que durante mucho tiempo se tomó como una realidad o una verdad absoluta y comenzaron a surgir nuevas versiones de los mismos hechos por todo esto que venimos comentando. ¿Se entiende Súper. más o menos? Sí, Muy bien. gracias. No, por favor, gracias a vos por tu aporte. ¿Quién quería hablar? Yo quería preguntar si esta percepción tiene que ver con nuestras experiencias, o sea, según nosotros, según lo vivido, según lo experimentado, nosotros Totalmente. Sí, sí. interpretamos, digamos, de manera Así es, sí, distinta. sí, sí. Esto también puede tener que ver cuando vemos, nosotros analizamos y vemos una Sí. imagen, se refiere a la connotación, creo que sí, Ahí a está la muy presente, connotación, sí. digamos, Sí, está sí, sí. presente. Claro, claro, cuando uno denota una imagen, la está viendo tal cual es y la describe tal cual es lo más objetivo. En Ujú, cambio, cuando uno connota, ahí tiene que ver mucho el contexto en el ujú, que está la historia de sí, vida, sí, sí. todo lo que te forma a vos como individuo, que va a ser diferente a lo que le pasa a otros, incluso Exactamente. a los de la misma familia, personas que se hayan criado en el mismo lugar y todo, porque cada uno va construyendo su realidad como bien lo estaba diciendo Javi. Entonces, nosotros podemos tener una imagen. Si hay, a ver, ¿cuántas? 130 personas en este momento en el salón, digamos, va a haber 130 denotaciones iguales, pero va a haber 130 connotaciones diferentes. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Siempre que denotamos, vamos a denotar lo mismo, porque estamos describiendo objetivamente lo que vemos. Entonces, para poder leer esa imagen objetivamente, obviamente primero tenemos que conocer cuáles son los elementos que la componen, pero siempre van a ser los mismos. Pero, En claro, cambio, cuando connotamos, vamos a interpretar de una manera diferente. ¿Se entiende? Sí, de profe. todas Gracias. maneras, por ahí siempre se aclara esta cuestión de decir, de notar y connotar, es eso, digamos, de notar es describir lo que estoy viendo de alguna manera.
pero es casi imposible desprender la subjetividad de la digamos, de lo denotativo connotativo, casi siempre van, porque por ejemplo, si yo describo, es decir, veo una silla, por ejemplo, es decir, yo tengo que conocer primero lo que es una silla para decir que eso es una silla, entonces como que siempre hay una carga subjetiva en la descripción que yo estoy haciendo, es muy difícil desprender la objetividad de la subjetividad, digamos, o sea, Claro. Sí, Sí, pero sí, sí. sí. Tiene cuando mucho que ver la hacemos cultura también. claro, cuando hacemos una descripción denotativa, a lo que nos estamos refiriendo es hacer justamente describir lo que vemos. No existe la objetividad en la connotación, dice En la Mareco Laura. connotación, ¿no? En la La connotación no, porque connotación es connotar subjetivo. es Es subjetivo, claro. subjetivo. Acuérdense de ese concepto de Groisman del texto anterior que hablaba de la ilusión de objetividad, sí, que nos va a dar Claro, la fotografía. O sea, entender la objetividad también como una ilusión, como otro constructo también. exacto. Así es. Porque ahí Bien. dice, Mareco Laura dice tampoco del periodismo. Y ¿No? claro, digamos Menos que que no existe menos. Claro, menos que menos, no existe la objetividad, porque también ahí entran a jugar otros factores, digamos, o sea, Claro, Claro, pero los más intereses allá de las personales, cuestiones las políticas, ideologías, todo. Todo. claro, más Nosotros allá de la, estamos todos atravesados por ideología, por cultura, por experiencias. Entonces, cuando nosotros mostramos la realidad, entre comillas, en realidad es un recorte que nosotros hacemos y vamos a recortar la parte que nosotros creamos que sea la verdad, pero no es la verdad absoluta, nunca. ¿Se entiende? ¿qué claro, ibas a decir? aporta lo que dice Paula. A veces decimos que en el periodismo no hay objetividad en el sentido de que eh, ideologías políticas o tendencias o sobres o demás, pero en realidad también, o sea, más allá de esta mirada conspiranoica, digamos, que podemos llegar a tener acerca de los medios de comunicación, siempre entendemos que cuando hablamos de emisores, alguien que está emitiendo y la emisión de un mensaje es desde un lugar. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, hubo mucho tiempo en mi vida donde yo compraba el diario Clarín porque me gustaba mucho, me sigue gustando mucho el diseño, los suplementos, las infografías, o sea, para mí son tesoros los tipos que cranean gráfica ahí. Pero, ¿qué pasó? O sea, como tampoco tenía internet porque estoy hablando hace bastante tiempo, yo me enteraba de todo lo que pasaba en Chacarita, no sé qué, y si pasó algo en la esquina de mi casa, yo no tenía la más pálida idea, ¿no? Entonces, mi realidad estaba capaz que en otro lugar. Eh, pero porque es un recorte justamente, o sea, pretende ser un medio nacional, pero está ubicada en un lugar, en un tiempo y un espacio que no se condicen en el lugar y el tiempo y espacio en el que estoy yo. Entonces siempre es una construcción y es un recorte, porque es imposible eh, mostrar toda la realidad desde todos los lugares, siempre es desde un perceptor, de un emisor y emisor desde un contexto. Y ese el contexto es el que determina la comunicación. Claro. Nicolás Este, está preguntando, denotar era describir y connotar cómo era, profe, dice. Denotar es describir, es lo que vos ves objetivamente desde la objetividad que estamos contando. Y connotar es lo que te sugiere la imagen. ¿Se entiende? interpretación. Es Profe, como denotar lo que ves, o sea, el significado y el significante. ¿Eso lo vieron en comunicación? Eso está muy todavía, relacionado. ya Denotar vamos. sería el significante, lo objetivo, en cambio connotar sería el significado, lo sugerido. ¿Se Ujú. entiende? Entre este y sábado y el próximo vamos a empezar a profundizar sobre connotación y denotación, pero quiero decir esto, o sea, que es muy importante porque a veces se simplifica el asunto de denotar, tipo, es lo que se ve. Entonces dice una manzana roja, pero en realidad uno ve hasta dónde está preparado para ver, ¿no? Si ustedes Claro. están estudiando diseño gráfico y ven una pieza, un afiche, pueden denotar un poco más que aquel que ve un afiche, pero un abogado, un farmacéutico, ¿no? Entonces ustedes pueden hablar de cuál es la tipografía utilizada, la variable,
el color, si son cálidos, si son fríos, si es fotografía, si es más o menos figurativo. O sea, es lo que se ve, pero ustedes tienen cada vez más herramientas para describir lo que ven. O sea, no es lo que se ve y punto, tipo, Está bueno ven lo una que... manzana, chau. Lo que se ve es cada vez más a partir de que ustedes tienen la vista cada vez más afilada. ¿Me explico? O sea, de notar Y más no esta pasa postura. solo por eso. Acá dice, bravo, María Ángeles dice, y si es daltónico no va a haber el mismo color que el otro, ¿no? También, O sea, hay un montón de O- factores que intervienen en la Sí, connotación que tienen que ver con cuestiones físicas, como sí, cuestiones también denotaciones. subjetivas, es decir, que vienen o sea, con el trayecto de vida, el trayecto de formación, creencias y un montón de cosas que venimos incorporando a medida que vamos creciendo, que eso van a condicionar de alguna manera la interpretación. Ahora cuando, digamos, Dani, después de esto era que tú tenías que mostrar con sí, ejemplos sí, sí. los ejemplos Mira, característicos. como Bueno, ahí aparentemente los chicos en esa no, presentación voy a explicar el significante, significado y esas cosas, entonces Pero ahí van a capaz. yo tengo Chile, una duda. ¿querés mostrar ahora? Bueno, ahora cuando terminen Dicen, lo entiendo, pero de se me hace que preguntar, es más extenso de ay, lo que parece. Sí, es más extenso. Es mucho Da más como complicado. sí, mucho. Pero bueno, sí, sí. Bueno, y ustedes van connotación, a tener, para denotar, por ejemplo, van a tener que conocer cuáles son los elementos que componen una imagen. Algunas cosas ya habrán visto en morfología, por ejemplo, los elementos básicos de la imagen. En la clase que viene vamos a ver los elementos expresivos o técnicos de la imagen. Bueno, algunos ya ¿Yo lo no di saben de la esta clase secundaria. de elementos compositivos no di todavía? no, acá no. Acá no, por lo menos. No, no, Chile todavía acá Estaba no. reconvencido que había dado eso. El No, año no, no. pasado fue eso, Chile. El año pasado, no, en otra Ya te materia. está agarrando el alemán, Chile. Cállate No, nomás. no fue No en se otra nota. facultad, no fue en esta. Sí, Pero ponele. Ah, bueno. internacional. Bueno, hay chicos, ahora en la secundaria hay muchas modalidades donde ya tienen estas materias, incluso creo que está en la secundaria común, en comunicación ya ven, en los libros de comunicación de la secundaria ya traen estos temas también, así que muchos de ustedes ya lo habrán visto. Algunos a lo mejor no, pero bueno, para los que no lo saben, lo vamos a contar y para los que ya saben, lo vamos a refrescar, digamos. Bueno, qué otra cuestión que quieran rescatar o que les llamó la atención o que quieran que ampliemos un poco más en el sentido que no la lograron comprender? Con respecto a las otras características, por ejemplo, que fueron leyendo. Iconicidad, por ejemplo, es un tema que siempre se pregunta y nunca se comprende del todo. Es un tema tabú. Sí, ¿entendieron lo de iconicidad? ¿Qué es la Sinceramente no iconicidad? logré leer todo el texto, profe. No llegamos, ¿Cómo? llegué a eso con mi compañera. No, 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 Te escuché re bajito, no sé. no Que no terminaron de terminó de leer el leer. texto. Ah, Igualmente, profe, los Bueno, grados de conicidad los dimos bastante en taller, o sea, nos mostraron inclusive bien. un cuadro de lo que sería, por ejemplo, una imagen real hasta llegar a lo que sería la iconicidad de la palabra sola, o sea, claro. mencionándonos una casa. La Em, iconicidad Bien. entonces es la cantidad de atributos o cualidades que tiene una imagen. bueno, todo eso iba a mostrar todo ahora con Ah, bueno, mostralo entonces, Chile, no te saco. Bueno, yo lo que te Polisemia pueden decía, Chile, es explicar, que, dice. Poli significa sí, mucho, bueno, ya, semia ya, ya, significado. espera, Pero Chile te va a explicar ya. mejor. sí, ahora yo diría que comiences, Chile, así ya le vas mostrando los ejemplos y bueno, y ahí si tienen preguntas, vamos haciendo preguntas sobre lo que vas mostrando, ¿te parece? Bueno, de última sigamos con esta modalidad de ir interactuando y voy Exacto. mostrando y vamos entre todos construyendo el conocimiento, como diría Paula. Bueno, apago micrófono y apago cámara para que no me digan nada. Da a dormir. No, no, dale Paula, podés participar, está buena tu Ah, bueno, está bien. participación. ¿Me dejás entonces? Sí, sí, Paulita. Bueno, como para seguir con este debate que está interesante que ustedes participen y aporten, porque
de eso se trata también, está bueno. Siempre todos estos temas están relacionados obviamente con la actividad nuestra, ¿no? La actividad del diseñador gráfico y que básicamente nosotros trabajamos en la interpretación y el ordenamiento, dice, y la presentación de mensajes visuales. O sea, eh, entonces, cuando tenemos que tener en cuenta eso, que en toda pieza de comunicación visual, bueno, siempre, como estamos hablando de comunicación, nace de la necesidad básica de transmitir un mensaje, ¿no? Es decir, de que nosotros vamos a armar, por ejemplo, componer una imagen con una intención siempre, que esa intención va a ser la función de la pieza gráfica, que es la de comunicar algo. Y bueno, ya hablábamos en clases anteriores que por ahí nuestra función es hacer de intermediario entre un emisor y un receptor, porque nosotros seríamos los intermediarios, es decir, construimos un mensaje, pero que no es un mensaje nuestro, digamos, sino que es un mensaje de un tercero, es decir, no sé, me encarga, no sé, Coca-Cola, ojalá algún día me encargo un trabajo, decir, de diseño, y Coca-Cola quiere transmitir esto, y bueno, yo a través de piezas gráficas como afiche, carteles ruteros, no sé, panel para redes sociales, todas las piezas gráficas que hoy se utilizan para una comunicación visual, nosotros vamos a ser los intermediarios en diseñar eso y transmitir un mensaje a través de esas piezas gráficas. Por eso es importante entender esto que estamos hablando, que es que se produce en ese proceso de comunicación, ¿sí? En el proceso de comunicación es justamente, bueno, el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Bueno, son interacciones mediadas por signos. Hoy apareció por ahí hablando, apareció el concepto de signo, es decir, que es un signo. Y para entender, digamos, de esto, es decir, que los signos tienen dos dimensiones, ¿no? Es decir, cuando nosotros estudiamos los signos, bueno, esto pasa un poquito rápido porque no era la intención mostrar todo esto, pero como se empezó a hablar de esto, le voy a mostrar que nosotros utilizamos signos. Bueno, hay una ciencia especial que se encarga de estudiar eso, que es la semiótica, que estudia todas las dimensiones del signo, significado, significante y demás, que ahora voy a explicar un poquito rápido. Pero básicamente en ese proceso de comunicación, que existe un emisor, existe un receptor y hay un medio que interviene en el medio de ese proceso de comunicación. Estamos hablando también, la clase pasada hablamos de comunicación mediatizada. Entonces, ¿por qué estudiamos esto? Digamos, ¿sí? Porque nosotros todas las comunicaciones que establecemos las establecemos a través de un medio. El medio sería la pieza gráfica, el afiche, el banner, el cartel, o lo que fuera. Son los medios que nosotros usamos. Y en ese medio, digamos que el protagonista especial es la imagen para nosotros. Entonces, en todo proceso de comunicación pueden existir dos cosas, mensajes verbales o icónicos. La diferencia sería que en el mensaje verbal lo que utilizamos es la palabra, ya sea escrita o oral, digamos. O sea, cuando yo estoy hablando acá y explicando algunas cosas, estoy usando un código verbal, ¿no? Estoy usando un lenguaje verbal, que sería de nuestro idioma, nuestra lengua, eh, y también podemos hablar podemos construir mensajes que serían icónicos, o sea, con códigos icónicos, que serían justamente esto que hablan de la imagen, digamos, la imagen como medio, como recurso para establecer mensajes de comunicación. Entonces, la imagen es el centro. Bueno, ¿qué es una imagen? Es una figura o una representación mental de algo. O podríamos decir que es algo que representa a algo en su ausencia, digamos. Es una imagen que representa, o sea, un dibujo, puede ser una representación mental, puede ser algo que representa un objeto en su ausencia, un objeto, una cosa en su ausencia, ¿no? Eso, podríamos definir eso como imagen. Y ese significado se asocia mucho al concepto de signo, porque, o sea, el signo es aquello que representa, o sea, algo en su ausencia también, digamos. Entonces, el signo es la unidad mínima de sentido de la imagen
puede ser mental, digo, cuando yo digo árbol, cada uno de ustedes se imagina un árbol en la cabeza. Pero ahí empieza a jugar esta cuestión de tener muchas interpretaciones, porque a lo mejor justo alguien estaba haciendo alguna actividad que, por ejemplo, de armar el árbol genealógico de familia, y cuando yo dije la palabra árbol, lo que imaginó lo que le vino a la cabeza es cómo está constituida la estructura, digamos, de su familia en un árbol genealógico. Y entonces ahí, digamos, el árbol para esa persona va a significar, la palabra árbol para esa persona va a significar una cosa, y para el resto a lo mejor significa, se imaginó un lapacho, un paraíso y todas las especies de árboles que puedan haber. Pero esa representación mental siempre va a ser subjetiva, va a ser diferente, porque va a tener que ver con lo que uno conoce de ese concepto, árbol, digamos. Entonces decimos que todo signo tiene dos representaciones, dos dimensiones. Que uno es el significante, que es la representación en sí, o sea, el dibujo o el mapa mental que yo me hago de ese concepto cuando lo escucho, la palabra árbol, por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo, y por otro lado es el significado, o sea, el valor que nosotros le atribuimos a ese signo, ¿sí? Porque también puede pasar, por ejemplo, yo puedo decir paloma. ¿Qué es la paloma? Y yo le pido que definan qué es una paloma, y algunos me van a decir, es un ave, es el símbolo de la paz, o sea, hay un montón de conceptos que yo le puedo atribuir a ese signo, digamos. O sea, si yo le muestro el dibujo de una paloma y pregunto en este momento a lo mejor qué es esto, y algunos me van a decir el símbolo de la paz, otros me van a decir es un ave, es una paloma, es, no sé, un montón de cosas que pueden describir. Entonces, el significante es la representación en sí, digamos, es la forma gráfica en sí. Y el significado es el valor que nosotros le atribuimos a ese signo, ¿sí? Estas dos dimensiones básicamente tienen. Después hay otros autores que hablan de tres dimensiones, digamos, o sea, ya cuando vean en alguna materia donde en comunicación van a ver más conceptos de semiótica, que van a ver las diferentes maneras de clasificar y los diferentes autores que hablan, digamos, Peirce, Saussure y todos los pensadores que, que desarrollaron este concepto o la ciencia de la semiótica, ¿no? Entonces, hablan de otra dimensión que es la de desde el punto de vista del intérprete, digamos, de aquel que interpreta el significado, digamos, esto, o sea, significante, significado y el intérprete, digamos, que habla de una tercera dimensión del signo, ¿no? Pero eso después en otra materia lo van a estudiar más en profundidad. Pero para que ustedes entiendan, decir esto, digamos, que el signo tiene estas dos dimensiones y que su función es representar o sustituir o ocupa el puesto de otra evocándolo a título de sustituto. O sea, ¿qué es lo que hace? Está representando algo, digamos, cuando yo dibujo una paloma, entonces ahí, si yo le muestro, por ejemplo, el dibujo de una paloma en este momento, siguiendo con ese ejemplo, van a decir, eso es una paloma. Y a ver, va a haber alguno que me va a decir, no, no es una paloma, es el dibujo de una paloma. Y también estaría en lo cierto, digamos, porque eso es un signo que está representando a una paloma, no es una paloma. O sea, es como complejo. Entonces, y las imágenes tienen características, ¿no? Y estas características es lo que ustedes estaban estudiando, estaban leyendo y estaban haciendo el ejercicio de esto. Que esas características son la monosemia, polisemia, complejidad, simplicidad, iconicidad, abstracción, originalidad y redundancia. Entonces, cuando hablamos de que una imagen tiene varias dimensiones, es decir, esas dimensiones van a estar sujetas a la interpretación, ¿no? Es decir, ¿cómo dibujo? ¿Cómo es esa representación? Si es, si es monosémica, polisémica, si es redundante, si es simple, si es
cómo es original o redundante y demás. ¿Sí? Cuando hablamos de monosemia o polisemia, podemos ver, sí, ¿qué significa esto? A ver qué entienden ustedes. Y acá hay muchos signos que hay que aprender a Chile, leer, digamos. Sí, antes quiero aclarar algo. ¿Puedes volver sí, a donde están las características de la imagen, donde están los binomios? ahí, Bueno, una imagen puede tener más de una característica, pero claro, nunca va a ser del mismo binomio. Eso les quiero aclarar porque van a decir, esa imagen es polisémica y van a creer que es solamente polisémica, no es icónica, no. No, puede de hecho, no es que puedes, de hecho lo tiene más de una característica, predomina más una sobre otra probablemente, pero nunca va a tener del mismo. Si es monosémica, no es no es polisémica. polisémica, Si es claro. compleja, no es simple. Si es icónica, no Claro, es porque abstracta. Si es original, no es son, redundante. ¿Se Pero, entiende claro, porque pero podría eso? ser son, Pero sí monosémica, puede ser, compleja, icónica y sí, original, por claro, ejemplo. claro, sí, porque se dice que son dualidades opuestas entre sí, digamos, monosemias opuesta a polisemia, complejidad opuesta a simplicidad, iconicidad opuesta a abstracción, originalidad opuesta a redundancia, pero sí claro, se pueden claro, claro. combinar. Eso es lo que, porque muchas veces tenemos problemas con eso. Le decimos, describan cómo son las imágenes y te dicen, es monosémica y polisémica. No, o tiene un solo significado o tiene muchos significados. No puede ser el bien y el mal, digamos. ¿Se entiende? Bueno, eso Claro, era lo que quería aclarar antes de seguir avanzando, porque después hay problemas con ese temita en particular. claro. Sí, sí, está bien la aclaración. Igual estoy como, agarré yo la manija y tipo, como no leo el chat, no sé si están aportando o no los chicos, están haciendo preguntas o no. La idea era que vayamos despacio y que vayan aportando, No, y preguntando. dicen, son contrarios. Sí, sí, tendría que ser un signito de desigual ahí, jajaja, Bueno, bueno, para pero la están próxima. enfrentadas, o sea, Ponele están versus, enfrentadas. Versus ¿sí? monosemia versus teniendo en cuenta esas dualidades, es decir, a ver, teniendo en cuenta el concepto de monosemia y polisemia, ¿sí? La monosemia es que Pero igual tiene se entiende. Sí, un sí. solo significado y polisemia es que tiene muchos significados, ¿sí? Mono uno, poli muchos. Y semia habla de el concepto de, bueno, viene de semiótica, digamos, de la interpretación o del significado que yo le pueda atribuir. Entonces, monosemia o polisemia, es decir, una interpretación o muchas interpretaciones. Teniendo en cuenta el concepto de monosemia o polisemia, ¿qué interpretación hacen ustedes de esto? O sea, Profe, yo tengo acá hay, una duda sobre la polisemia y la monosemia. sí, En caso, estábamos viendo todavía el trabajo que vamos a usar. sí, Em, por ejemplo, el afiche es de un tipo, ay, no me acuerdo el nombre de los juguetitos, esos que como que los moves con cuerditas. Bueno, y abajo, bueno, es un trabajo de sistemas. marioneta, Marioneta. marioneta, Sí. Un trabajo de sí, sistemas que habíamos hecho sobre la violencia de género. Bueno, y abajo sí. tiene una frase, no soy un objeto, no sé qué. Bueno, eso. Cuando una persona, por ejemplo, que sabe leer, lo lee, entiende lo que dice. Pero si un nenito de, no sé, 3 años ve eso, ve que es una marioneta, piensa que es un juguete, lo interpreta distinto. Sería polisemia, entonces, por ese factor, digamos, o va por otro lado. Va por ahí, pero ahí entra, digamos que sí, que en toda interpretación, volvemos al concepto de notar o connotar, digamos, otra vez ahí. Es decir, una cosa es describir el signo gráfico y otra cosa es interpretar ese signo gráfico. Chile, ¿vos estás compartiendo la pantalla? Estoy viendo las caras de los que están hablando, por eso, pero Ah, vuelvo bueno, porque cambiaste la pantalla. Enseguida te sí, estamos sí. por ver el WhatsApp. No, no van a ver el WhatsApp porque no lo voy a abrir. No se puede ver el WhatsApp. Ah, bueno. Eh, Volviendo al tema. Sí, tiene que ver, si querés compartir esa imagen y la vemos y la analizamos si querés. No la tengo, pero tipo, es de lo que vamos a trabajar, digamos. Bueno, a ver.
Tomemos este ejemplo que estaba mostrando y hagamos el ejercicio ese que usted decía. Desde el punto de vista monosémico y polisémico. ¿Recuerdan el polémico dibujito que mostré en la clase pasada de los delfines? Sí. El que la Bueno, mamá de no sé quién nunca iba a ver delfines, ese. bueno, ese es el claro ejemplo de lo que vos estás preguntando también, digamos. Es decir, ahí hay un claro ejemplo. El que no vio los delfines, digamos, no. El que lo vio los delfines es porque tiene algo sucio en la cabeza. No, más allá de la broma, es decir, eso es un test psicológico que usan los psicólogos para detectar abuso infantil y ese tipo de imágenes se usan para eso, porque cuando el niño no tiene conciencia del sexo como tal, digamos, el sexo, de la actividad sexual, vamos a hablar, cuando no tiene conciencia plena de eso, no ve el acto sexual que está representado en esa figura, ¿sí? Porque no tiene conocimiento de eso. Ve, sí, la figura que primero le va a aparecer son los delfines, porque es una figura que sí es reconocible para su interpretación, digamos, para lo que él conoce de la vida, ¿se entiende? Entonces, ahí con eso queda demostrado, digamos, que el trayecto de formación es importante para la interpretación. O sea, hay una teoría. El otro día nombraron un programa que decían bienvenido ¿cómo es? Hay un programa que da en Discovery, que está muy bueno, que yo era re fan, antes lo miraba seguido, que es ¿cómo es? Se ve que lo miraban mucho, bueno, ni te acordás. Ay, no me acuerdo el nombre, pero justamente habla de percepción, era de percepción, un programa de... De la eh, ciencia, no sé cuánto. la ciencia, no es la ciencia de lo absurdo, es juegos Ah, mentales, juegos mentales. Y ahí mostraban muchos ejercicios de percepción, digamos. Es decir, había uno que había un mago, cómo explicaba cómo los magos juegan con nuestra percepción, digamos, porque el secreto del mago es mantener tu atención ocupada en otra cosa para poder hacer el truco, digamos, por ejemplo, y mostrar el juego unas cartas y el mago mientras iba explicando hacía un movimiento de manos con las cartas que vos estás atento tratando de descubrir cuál es el truco que hacía con las manos. Y en realidad el truco pasaba porque estaba cambiando la escenografía completamente y nadie percibe el cambio de escenografía. Por ejemplo, cambiaban el color de fondo, al lado de él había una tarima con una planta que venía una persona y lo retiraba y vos mirás el video y no percibís eso porque estás atento al movimiento de las manos del mago, por ejemplo. Mostraban ese ejemplo. Entonces, es decir, nosotros tenemos una manera de percibir que es selectiva. También va a depender mucho del interés que yo le ponga por descubrir, digamos, eso. Entonces, hay mucho de conciencia en el proceso de eso, es decir, depende de mi interés, por eso vuelvo al ejemplo de los delfines y cosas. Se supone que ustedes están en una edad donde las hormonas están haciendo mucho efecto y no van a ver los delfines. La imagen, digamos, que si yo le saco determinadas cosas, puede llegar a ser polisémica. Pero, ¿por dónde pasa lo monosémico de esta imagen? A ver qué tan monosémica puede ser, si es que yo lo pongo como hoy ejemplo de habían dicho, monosémica. en el chat habían dicho, dice SIDA o algo así, habían puesto. ¿Sí? Estoy buscando en el chat. Es sobre una campaña de CIA. ¿Y cómo lo leen eso? En la sigla de quién es el patrocinador, ¿no? Es la UNAIDS, que es una organización de lucha contra el SIDA, ¿no? HIV dice acá. Aparte Sí. dice HIV copy. Ahí está. Dice HIV, HIV, dijo Mariano. Agustín. Mariano claro. Agustín. Yo le digo Mariano, pero a él a veces le dicen Agustín, pero bueno. Ya sabemos quién es. Y justamente la campaña trata de concientizar de que el compartir una jeringa, o sea, no está haciendo
ni siquiera es una campaña en contra de la droga ni nada, sino que es como que te está previniendo de decir que si usas la misma jeringa te podés inyectar HIV, ¿sí? O sea, vaya, ni siquiera es una campaña de contra drogadicción ni nada, sino que lo que te está diciendo, si te drogas, cuídate. O sea, no uses la misma jeringa. O sea, la campaña va específicamente, digamos, o sea, está en inglés, pero igual visualmente yo puedo entender lo que dice. O sea, esto es, digamos, a propósito está en blanco y negro, está puesto el énfasis en lo que está en color, sí, lo que está en color, porque te está diciendo que para cerrar, digamos, el botón rojo, es decir, de cancelar la operación esta de copiar el HIV en tu sangre, digamos, a través de la jeringa y demás. Entonces, acá hay una, digamos, esta imagen que puede ser polisémica con el anclaje del color y de los pequeños textos ahí remarcados, estoy logrando que esta imagen sea monosémica, que tenga una interpretación. Lo mismo que esta, digamos. ¿Sí? Esta puede ser una situación cualquiera, es decir, de un banco, una escuela, yo podría, si saco parte del texto y le cambio el texto, ahí está la función de anclaje o relevo de la imagen también, que vimos la clase pasada. Es decir, si yo saco el texto, esta imagen podría ser para promocionar, no sé, la vuelta a la presencialidad, tal vez. ¿Sí? Volver al pupitre. En cambio, acá con los textos, sí, yo lo escuché, te juro, a mí me lo dijeron, me lo contaron ayer, bla, 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 todo el rumor de pasillo del colegio, que sí, habla de que ahí es el inicio, con eso empieza el acoso escolar o el bullying escolar, ¿no? Entonces, Claro, lo hay... que hace el Interesante texto es lo que... anclar el significado, a eso está yendo, digamos, que es la función Sí, del diseñador gráfico. sí, con respecto a esos dos temas, anclaje y relevo, lo vamos a ver ahora después de que termine Chile. Eso todavía no sé si en otra materia lo vieron, pero ahora lo vamos a ver acá. Eso quería aclarar Ah, por bueno, las dudas si los chicos por ahí Así quedaron que pasar colgados con rápido eso. y después se ve eso. dale. Bueno, o sea, eso habla de la monosemia y polisemia. Ejemplo de monosemia y polisemia. ¿Sí? Cómo una imagen puede ser polisémica y cómo yo la puedo convertir en monosémica, o sea, atribuirle un significado porque le doy sentido a partir de las palabras estas que le agrego o decir, o de tal manera yo manipulo la imagen acá con el color, con ejemplo, es decir, que lo hago, que oriento el significado hacia un solo lugar. Anda pasando las dualidades. Sí, iconicidad, abstracción. La iconicidad y abstracción habla cuando hablamos de iconicidad, hablamos del grado de parecido con la realidad. O sea, por ejemplo, yo puedo hacer una imagen más parecida o menos parecida a la realidad. O sea, cuando más realista sea el dibujo, más icónico va a ser. Y cuando menos o cuando más abstracta sea la representación, el signo en sí, va a ser menos icónico. Entonces, podemos hablar del grado, cuando hablamos de iconicidad, hablamos del grado de semejanza con el referente al cual representa ese signo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá hay 4 obras de artes que van de lo más realista a lo más abstracto. Las 4 son pinturas de diferentes artistas plásticos representando a una mujer o representando a la mujer. ¿Sí? Para, para este artista, una mujer es un retrato casi fotográfico, muy realista de una mujer pensando en una posición ahí. En cambio, para otros artistas, o sea, como Picasso, están Paul Klee, creo que es el último, no me acuerdo. eh, estas representaciones gráficas y esta última, que es casi abstracto, digamos, o sea,
en realidad la abstracción juega más con lo conceptual, digamos, por ejemplo, yo puedo decir que una mujer es frágil, puedo decir que entonces trato de representar con los colores, con la forma, algo frágil, digamos. Entonces podría hablar de que una mujer es frágil o algo característica de la mujer, y esa va a ser mi manera de representar a la mujer, digamos, con trazos simples, con trazos abstractos, con formas geométricas tal vez, puedo llegar a representar características conceptuales de una mujer y decir, esto es una mujer, ¿no? Entonces, la abstracción o el realismo, el grado de abstracción del realismo define los grados de iconicidad dentro de una figura. O, por ejemplo, ¿no? Es decir, la representación de un árbol, o el ejemplo del árbol. Para, para Friedrich, un artista plástico, un árbol es una representación un tanto realista de un árbol. En cambio, para Mondrian, que es el de abajo, un árbol sería esto, ¿no? O sea, son espatuladas, pinceladas o espatuladas así sobre un lienzo, entrecruzadas, y que para él esto es un árbol, una representación de un árbol, y así, que puede ser más realista o más abstracta, y entonces de eso va a depender el grado de iconicidad, ¿sí? O la representación de una manzana, digamos. Una manzana, si yo hablo de una manzana, puede ser la foto de una manzana, o puede ser un dibujo de una manzana, con un tinte infantil, si se quiere, con un toque infantil, o una representación bien abstracta de una manzana, que ya esto, cuando yo veo esto, no pienso tanto en una manzana, sino pienso en los conceptos que se le atribuye a la manzana asociada a otra cosa que es tecnología, ¿no? Algo muy tecnológico. Entonces, el grado de representación, el grado de iconicidad tiene que ver con eso, ¿sí? Bueno, acá la abstracción es un estilo artístico que enfatiza los aspectos cromáticos, formales y estructurales de un objeto sin tratar de imitar modelos o formas naturales. Entonces, cuando más abstracto es menos icónico, y cuando menos abstracto es más icónico. Y así podemos establecer una tabla de valores de iconicidad que va, digamos, que el valor más alto sería la imagen natural, digamos, la imagen en vivo y en directo, digamos. Y después de ahí, es decir, los modelos tridimensionales, por ejemplo, yo podría armar una manzana en 3D y sería exactamente igual que el dibujo, que el modelo original, pero no sería una manzana, sería ya un modelo de la manzana, digamos, una representación de la manzana, no es la manzana en sí. O podría ser un holograma también, podría ser una fotografía, y así va bajando, a medida que va bajando el grado de iconicidad, va bajando en el ranking, ¿no? Es decir, los grados se establecen cuanto más parecido es al objeto o cuando menos parecido al objeto. Así se representan los grados de iconicidad. Entonces, hablando de esto, de la iconicidad, o no, podemos hablar de cuándo es más icónico y cuándo es menos icónica, ¿sí? Otra característica es la complejidad y la simplicidad. Y acá quiero hacer una aclaración, digamos. Una imagen compleja no significa que tenga muchos elementos, ¿sí? Muchos elementos de la imagen. Y una imagen simple no es asociada al concepto de síntesis, tal vez, desde el punto de vista de decir que hay muy pocos elementos, o cuando yo sintetizo una imagen por ahí, empiezo a sacar elementos. No, ese concepto no, digamos, sino que la simplicidad tiene que ver con eh, lo rápido que yo pueda interpretar esa imagen. Es decir, por ejemplo, una imagen compleja es aquella que requiere más atención para poder interpretarla. Es decir, cuando a mí me dificulta la interpretación, decir, ¿qué es esto? O sea, como que no la entiendo a la imagen, que puede ser simple desde el punto de vista de la cantidad de elementos que contenga, digamos, para formar esa imagen, sino que la complejidad pasa por lo que me cuesta leerla, o sea, interpretarla. Por ejemplo, este cuadro de Picasso
es una imagen compleja. ¿Por qué? Porque yo, a medida que voy mirándola, voy descubriendo significados, voy encontrando situaciones que yo para entender toda la imagen tengo que hacer un recorrido de bastante, y depende, me puedo quedar horas mirando y que voy a seguir haciendo interpretaciones de esta imagen. Entonces, esta imagen es súper compleja, pero no porque tiene muchos elementos, sino que es compleja de entenderlo, ¿no? Porque hay que entender un poco, hay que tener un poco la mirada que tenía Picasso para representar las cosas, ¿sí? Que tiene que ver con las características del movimiento artístico al cual él pertenecía, el cubismo y demás. ¿Sí? Que tenía una lógica para representar, que era, digamos, era como representar, es como si yo agarrara un objeto y lo mirara desde diferentes ángulos y pusiera todos esos ángulos en un mismo plano. Eso es un poco, sintetiza un poco la idea del cubismo, es decir, era como que las imágenes estaban facetadas, pero era romper con la tridimensionalidad de las imágenes y plantearlas en dos dimensiones. O sea, es como que yo agarrara un objeto y lo viera desde muchos ángulos y pusiera todos esos ángulos en un mismo plano, en 2D. Entonces, un poco esa era la idea de la representación. Entonces, hacía que las imágenes sean súper complejas. Y por otro lado, el concepto opuesto a la complejidad es la simplicidad. Y la simplicidad tiene que ver con esto, es decir, cuán rápido es decir. Si yo le muestro una imagen, todos entenderíamos que esto es un dado, ¿no? O sea, todo el mundo entiende esta imagen, a pesar de que hay muchos puntos, por ejemplo, que si todos estos puntos estuvieran distribuidos de otra manera, capaz que sería más complejo de entender, pero al estar dispuestos de esa manera sobre las caras de este cubo, yo entiendo que ese conjunto de cosas es un dado, ¿sí? Es una imagen simple de interpretar. Otro concepto es la originalidad y redundancia. La originalidad, como estuvieron leyendo ustedes, la originalidad no pasa por ahí, ser original se confunde con el concepto eh, de lo nuevo, digamos. Y si no tiene que ver con inventar algo nuevo para ser original. Con creatividad se relaciona. Sí, sí, y como el concepto de creatividad es un poco eh, discutible, porque se usa mucho para nuestras disciplinas, pero en realidad, en lugar de ser creativo, tal vez el concepto, el mejor concepto sería ser innovador, por ahí. Eh, es una discusión filosófica que la podemos dar después si quieres, Peti. No, gracias. Ya tengo sueño sola nomás. La originalidad pasa por ser innovador más que ser creativo, entre comillas. ¿Sí? Ser innovador, es decir, porque yo puedo usar cosas ya conocidas, no tengo que inventar nada. Eso es lo que como diseñador tenemos que entender. Por ahí, es decir, yo trato de inventar algo nuevo en nombre de la creatividad. Y la verdad que eso nuevo tal vez sea más difícil, más complejo de entender, y en realidad cuando más simple de entender, va a ser más creativo, digamos, o sea, porque nosotros tenemos que hacer mensaje, y entonces tenemos que facilitarle al espectador, al usuario, al receptor o como le quieran llamar, tenemos que facilitarle esto, es decir, que sea bastante monosémico nuestro mensaje. Entonces, la originalidad va a pasar por ese lado, es decir, una imagen es original, dice, cuando está formada por elementos nuevos y con un planteamiento diferente. O sea, que no pertenezca a clichés ya establecidos. Una imagen considerada original lo es porque es capaz de transmitir un mensaje con parámetros nuevos. Por ejemplo, se trata de usar elementos ya conocidos tal vez, pero con una intención diferente. Por ejemplo, esta imagen es original. ¿Original desde qué punto de vista? O sea, si yo sacara esta situación del cajón en la mano de la tipa, el resto sería una imagen redundante, ¿no? Porque esta situación es una situación cotidiana
donde yo puedo ver todo el tiempo, digamos. O sea, esta imagen, me subo a un colectivo y saco una foto y puedo tener esta imagen. O sea, es como un cliché establecido, es decir, que dentro de un colectivo hay personas sentadas, personas paradas que van prendidas de los barrotes. Es decir, ¿dónde está la originalidad de la imagen? Es decir, rompe un poco con este cliché, digamos, de la situación cotidiana, es decir, al ver una tipa llevando el cajón de gaseosa así como si fuera un bolso, ¿no? O sea, ahí está la originalidad, ¿sí? En realidad, no es que lleva el cajón, sino que es un bolso que representa esa situación, digamos, como si llevara un cajón, ¿no? ¿Sí? La originalidad de esta publicidad está en esto, digamos, acá, que termina de sintetizar la imagen, ¿no? Es decir, rompe con la estructura formal de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Entonces, una imagen original tiene que ver con eso, con la innovación, es decir, con usar de una manera diferente tal vez elementos que ya conocemos. En cambio, hay publicidades que son súper redundantes, es decir, que la redundancia pasa por esta, que está formada, dice, por elementos repetitivos, por los conocidos estereotipos, que ofrecen una concepción simplificada. La clásica familia Claro, las rubia publicidades con el de Coca-Cola, por hijo y la ejemplo. hija. Las publicidades de Coca-Cola suelen ser bastante redundantes porque intentan mostrar siempre lo mismo, que es la familia y la familia cliché, digamos, decir, como dice Paula, el padre y la madre perfectos, el hijo rubiecito y toda esa historia Y siempre un americana. varón y una mujer. Yo estoy fuera de estereotipo, por supuesto. Claro, estereotipada, estereotipada. Eh, re, digamos, como un cliché de la familia perfecta y demás. Eso sería una imagen redundante. Por ejemplo, las publicidades Bosch. De Bosch es re estereotipada. Muestran el galán perfectito, digamos, y que el perfume de Bosch te va a hacer ver más lindo, digamos, una cosa así. Vas a tener, eso es redundante, digamos. Una publicidad redundante es esta. Y una original es aquella que rompe con los estereotipos preestablecidos. Esos serían los ejemplos de características de la imagen, digamos, obviamente explicada en el contexto de publicidades, ¿no? De gráficas. ¿Se entendió? ¿Se comprendió, chicos? ¿Cómo sí? Dice manitos arriba. Bien. Funaba por Profe, misoginia internalizada. No me aguanto a La mí mayoría de las cosas se entendió. Por ahí lo que no me quedó claro es sobre monosemia y polisemia. Eh, como ¿Quién está tener, hablando? Corina, ¿no? Corina. sí, sí, con eso es como, Monosemia y polisemia tiene que ver con la cantidad de interpretaciones que vos puedas hacer de un mensaje. O sea, si vos interpretás una sola cosa, eso es monosémico. Ahora, si vos interpretás varias cosas, o sea, está en duda de lo que significa, es decir, puede significar esto, aquello o aquello, eso es polisémico. Eso es polisemia. Es con la cantidad de significados que puedan llegar a tener. Pero como ya vimos que connotando, todos van a connotar diferente, tenemos que tratar a lo mejor con imagen y texto o con una imagen contundente o no sé, anclar el significado en una sola cosa. Ese sería el desafío, digamos, o acotar a la menor cantidad de significaciones posibles. ¿Se Les deberá entiende? pasar en taller, suele pasar mucho que ustedes tienen una idea en la cabeza y que dicen esto se va a entender perfecto, entonces llegan a la facultad, lo cuelgan y nadie lo entendió como ustedes pensaban que se iba a entender, ¿no? O Claro, muchas veces pasa interpretan eso. cualquier cosa, o miran más un detalle que para ustedes no era tan importante, tipo, para ustedes el foco estaba en una cosa y los demás vieron otra. Bueno, Un ejemplo hay de monosemia, mucha práctica del diseñador de poder trabajar la imagen de modo tal que
el punto de interés sea claro, se sepa dónde hay que mirar, dónde está el significado y dónde no está, trabajar los textos. O sea, es mucha práctica y es mucho ir sobre un mismo diseño varias veces y no tener miedo de exponerlo ante la mirada de los demás. Y no es porque sean malos o porque les quieran arruinar el trabajo, sino porque tiene que ver justamente con una práctica de poder ser capaces de orientar el sentido de una pieza hacia donde ustedes quieren que vaya el sentido. Ejemplos malos hay un montón, incluso algunos son memes, digamos, de gente que por ahí cobró mucho dinero en hacer marcas o afiches que para ellos se entendían perfecto y a la hora de lanzarlo al público vio cosas totalmente contrarias, obscenas, chistosas, pero que nada que ver, digamos, porque el sentido es algo tan subjetivo, pero que como diseñadores tenemos que aprender a manejarlo, ¿no? Si queremos que sea polisémica, podemos dejarla abierta, pero siempre en un marco, ¿no? O sea, podemos dejarlo más abierta a la interpretación o más cerrada, pero que sea voluntario y que sea intencional. Ahí hay mucha práctica y mucha destreza. Y están todos frustrados con el taller, porque sí, en la cabecita tenemos ideas geniales, pero bajarlas Claro, es un claro, desafío por y que eso, los demás, sí, ¿eh? Agustín exacto. Mariano Ruiz dice, ya dije que Decirle amo, Mariano. A él le gusta que le digan Mariano. Mariano dice, ya dije que amo medios. Después pregunta Flores Luciana, ¿las ilusiones ópticas son polisemia, no? Y Eh, son polisémicas, qué sé yo. y en general pueden ser polisémicas como pueden ser monosémicas, digamos, porque puede ser que alguno la entienda rápido y algunos no. Esperando una persona de afuera, no se muevan. Se enojó Paula, apaga Paula tu también. micrófono. Profe, entonces Eh, entiendo Después, que Duarte Funes Lee dice, hice una pregunta más arriba sobre iconicidad y abstracción. ¿Qué pregunta? ¿Puedo volver a repetirla? sí, entonces es para saber si interpreto o no. Em, ¿Cómo? es para saber si interpreto o no. Sería A entonces ver. monosemia, que imagen y texto tengan el mismo mensaje. Y polisemia es que, por ejemplo, imagen y texto tengan un diferente mensaje y la interpretación de la persona sea abierta. ¿Puede ser? ¿Estoy en lo Eh, cierto? en realidad, la monosemia o polisemia está directamente ligada a la interpretación, directamente relacionada a la interpretación del observador, digamos, de quién va a interpretar. Entonces, esa digamos que la monosemia y la polisemia, nosotros vamos a intentar de que nuestros mensajes sean monosémicos. Ahora, va a depender de la interpretación, digamos. O sea, por eso también, seguramente que en taller lo verán mucho a esto, de decir que hay que tener, cuando yo voy a diseñar algo, tengo que tener bien en claro a quién va dirigido ese mensaje. Porque si no tengo claro a quién va dirigido ese mensaje, puede ser repolisémico porque pueden interpretar, o sea, tiene que haber pleno conocimiento de la temática y de manejar los mismos códigos. O sea, por ejemplo, generacionalmente hay algo que nos divide, que por ahí es los códigos que se utilizan, ¿no? Es decir, la palabra chapar, noviar, chapar, no sé, transar, todas esas palabras con el tiempo van cambiando, digamos, es decir, una persona, es decir, transar, chapar, o sea, depende, digamos, qué signifique, depende, o sea, pueden interpretar cosas diferentes. Y chapar podría ser poner chapa sobre un, sobre un techo, ¿no? Chapar, pero decir, chapar en otro Igual contexto. la cultura, es muy largo el tema, digamos, igual la cultura en cada país, digamos, vos acá decís pico y pensás en un beso, decís pico en otro lado y es otra cosa más fuerte. O sea, Sí, si hablamos un eh, montón de eso en sí, comunicación, si entramos a hablar de todo eso, nos va a llegar a las 3 de la tarde y vamos a seguir acá. Pistolear, Así que, decía mi mamá. sí. Eh, lo que iba a decir en monosemia, pero justo tocaron el timbre y me tuve que levantar, es, por ejemplo, las convenciones sociales, las convenciones culturales, por ejemplo, en imagen, ¿qué puede ser? Las señales de tránsito.
Eso es monosémico. En todos los lugares del mundo se ven igual, se interpretan de la misma forma. ¿Se entiende? Sí, Yo volví al Acá hay monosémico. una pregunta que me mató, porque a ver cómo se responde esto. Y si no interpretas nada, ¿cómo sería? Sos Lelo, ya. ¿Cómo? Ay, si no interpreto, no interpretas. Asemia. Repoli. Repolicemia. Te Bueno, quedas sin el chat No, y de todo aparte, siempre estamos tratando de buscarle significado, o sea, esto ya es otra cuestión de la neurociencia, pero siempre estamos, no estamos seteados en encontrarle sentido a todo lo que nos rodea. Entonces, algún sentido le vas a encontrar, aunque sea un sentido que vaya más allá de la pieza, decir qué me está queriendo decir. O sea, algún sentido, aunque no sea el que era, le vas a encontrar, porque no estamos seteados como para vivir en la incomodidad de no saber qué significa nada de nuestro entorno. Estamos todo el tiempo tratando de acomodarlo a alguna estructura de pensamiento. Entonces, algún incluso, sentido le vamos a asignar, ¿sí? incluso en Ese es el comunicación tema lo que van siempre a, estamos. en comunicación lo van a debatir y lo van a trabajar mucho más esto. Incluso cuando, por ejemplo, decir, Hacemos, cuando sí. no hay comunicación, es comunicación, digamos. El ignorar, por ejemplo, decir, no se establece una comunicación, ahí hay comunicación, digamos, porque yo, el igual que en ignorar música, los también. silencios están por algo, digamos. Pistolear, me encantó el ejemplo. Pistolear, sí. Bueno, sigamos. Asemia, acá hay una definición de asemia, dice. Asemia es una condición en la cual un individuo no comprende o no hace uso de símbolos o signos. Bueno, si no hay preguntas, o bueno, que si preguntas seguramente van a surgir, pero si está bastante claro el tema, lo que quedaría es que, bueno, que busquen un Perdón un ejemplo. ratito ahí. Sí, Carrilón Camila está dando un buen ejemplo, es decir, monosemia son a las ver, señales de tránsito. Las señales de tránsito son bastante monosémicas, tienen un trabajo de exploración muy, porque son simples y monosémicas por lo general. O sea, todo el mundo entiende lo que significa, pero también por convenciones que se vienen estableciendo a nivel global, digamos, es decir, el círculo con una barra en el medio significa prohibido. Todo eso es como que venimos culturalmente incorporando un montón de conocimientos que hacen que las señales puedan ser monosémicas. Dale, perdón, te interrumpí. bien. Quedó bastante No, claro les todo lo decía que... que sí, 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 que parece que quedó bastante claro. Lo ideal sería, bueno, que buscan un ejemplo, como les había dicho, y que lo analicen, ¿sí? La idea de que ustedes conozcan las características, primero es que las conozcan, después que las reconozcan y para después aplicarlas, ¿sí? En este caso, hasta ahora, digamos, lo que vamos a hacer es analizarlas. Entonces, una vez que ustedes ya las conocen, después las pueden implementar a estas características. Eh, bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? El tiempo en general, el tiempo de literal y el tiempo Está lloviendo. de Yo clase, digamos. creo que Sí, está estamos, bien. no estamos ¿Cómo? muy... Falta lo de Javier todavía, ¿no es cierto? Claro, por eso Por preguntaba, eso, porque estamos falta lo medio de él, jugados con el tiempo. sí, y se largó a llover. Sí, pero no me afecta a Más mí que nada porque por él las entró a mi conexiones. casa. No, yo también, pero el tema es por las conexiones, nomás porque se suele cortar y demás. O se suele A cortar. punto de cortar la luz, Vamos dicen. a dormir. Bueno, Yo ¿sigue tengo Javi luz de entonces? no ¿Sí? sí, por eso ahí, por eso estoy. ¿Estás, Javi? Sí, sí, sí. Profe, ¿van a Bueno, grabar por las dale. dudas? Lo estoy Está grabando. grabando. Ah, ok. Sí, sí. Bueno, dale, ahí comparto, ¿Querés? Dale. Apaga el micrófono. por favor.
¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, estuvimos ya hablando bastante, se mencionó de manera por ahí indirecta esta cuestión de las funciones del texto. Al hablar de las características de la imagen se hizo una referencia justamente a la función que puede tener el texto en relación a la imagen. ¿Sí? Lo que voy a explicar a continuación tiene que ver justamente con un texto que yo lo había dejado ya a disposición para que lo vayan leyendo, que es Retórica de la imagen de Roland Barthes. Como para ver un poquito la referencia del autor que se va a mencionar bastante en la carrera, tanto en comunicación como acá en medio expresión, justamente por el trabajo que hace eh, a nivel semiótico a través, digamos, de justamente tratar de interpretar o proponer líneas de interpretación de las diferentes acciones culturales que uno puede encontrar justamente en la construcción de los mensajes. ¿Sí? En este texto que hacemos referencia, que es la retórica de la imagen, él puntualmente toma como referencia una publicidad de una marca llamada Panzani, a partir del cual empieza a extraer algunos conceptos y en los que va analizando de qué manera interactúan la imagen y el texto, ¿sí? De qué manera se van construyendo los significados. Él toma como referencia esta publicidad, pero perfectamente es aplicable a cualquier otro tipo de publicidad, cualquier otro tipo de mensaje, y básicamente identifica eh, el mensaje lingüístico, básicamente a través del texto, ¿sí? Que se encuentra presente a través del texto, el mensaje icónico codificado o mensaje simbólico, es decir, aquellos elementos que se encuentran presentes en la imagen, pero como bien dice, se encuentran codificados, ¿sí? No están explícitos, sino están sugeridos. Por ejemplo, lo que él toma acá como referencia son los colores de esta publicidad que hacen una referencia directa a lo que es la bandera de Italia, ¿sí? Tratando de generar ese vínculo entre la publicidad y el origen o la cultura a la cual se trata de hacer referencia. Y después aparece el mensaje icónico literal, que sería de alguna manera el mensaje denotado. ¿Sí? Fíjense que acá empezamos a hacer relación con lo que veníamos hablando anteriormente. El mensaje icónico codificado sería lo connotado y el mensaje icónico literal sería lo denotado. ¿Sí? Cuando hablamos y hacemos una descripción literal de lo que encontramos en la imagen. Algunas características que van a tener estas dos funciones del texto, de anclaje y relevo. Puntualmente el anclaje va a tener la función de guiar al lector por una sola vía de interpretación. Fíjense que ahí hay una relación directa. ¿Se escucha muy cortado? No, se le Se escucha escucha, bien. no, se escucha bien. Lo que escucho bien. Bueno, Se ok, escucha bien. gracias. Gracias. Decíamos entonces, el anclaje se relaciona con la función de guiar al lector por una sola vía de interpretación, lo cual directamente lo podemos relacionar con el concepto de monosemia, es decir, tratar de orientar el significado a una sola interpretación. Lo realiza, bueno, justamente desde la lingüística, lo realiza el texto. Y después va a tener otra función el texto que va a ser la de relevo, donde el texto y la imagen se van a complementar. La información esencial va a darla el texto. ¿Por qué? Porque la imagen por ahí puede tener una interpretación bastante amplia o una interpretación que no va a ser clara, entonces el texto va a ser el que va a guiar a partir del cual yo tengo cuál va a ser la vía de interpretación de esa imagen. Nos va a ofrecer información y que nos va a llevar a decir, ah, este es el sentido de la imagen. ¿Sí? Vamos a ver otras características, ya lo vamos a entender un poquito mejor. Después dice que la función del anclaje es la que relaciona el texto con la imagen, fijando el sentido de la imagen que muestra. Casi todo lo que expresa el texto ya está dicho en la imagen,
Fíjense que acá aparece o se puede relacionar con el concepto de redundancia. El anclaje va a redundar sobre la imagen, va a decir prácticamente lo mismo, se relaciona con redundancia, se relaciona con denotación, ¿sí? Esas características van a estar presentes cuando hablamos de anclaje, de la función de anclaje de texto. En el caso del relevo, va a agregar información, como decíamos recién, que no va a estar presente en la imagen. Ahí podemos hablar de cierto contenido connotativo, ¿sí? Ya se relaciona con una interpretación que se puede hacer, con agregar información, como decimos. Fíjense acá. Acá tenemos una primera función que va a ser la anclaje, que me dice justamente lo que ya estoy viendo. La playa estuvo colmada de gente. Lo veo y el texto lo reafirma. En el caso de relevo aparece otro texto que dice prohíben el consumo de alcohol en la playa. ¿Sí? O sea, está agregando información que no está explícita, simplemente la imagen propone un contexto, grafica o ilustra lo que dice el texto, pero en realidad la información importante es la que me está dando el texto. ¿Se entiende? Ahí está, pulgarcito para arriba. Bueno, ahora yo quiero que ustedes, de acuerdo a lo que mencioné anteriormente, traten de explicarme cómo se relaciona eso con estas imágenes, o cómo se podrían explicar estas imágenes. A ver, por un 10, no sé inglés. Y que se contradicen por el texto y la imagen. Exactamente. No entiendo Bueno, inglés. bueno, básicamente lo que dice, la primera dice, esto no es una cáscara de banana, esto no es un martillo, esto no es una pipa y esto no es una teja. O sea, el texto contradice a lo que estoy viendo a la imagen. ¿Cómo estaría funcionando ahí? ¿Como anclaje o relevo? Tengo una pregunta y bueno, la hacemos. Relevo, ¿por qué, Lucía? A ver los que dicen relevo, ¿por qué? Sería anclaje, profe. Anclaje, ¿por qué? Al que dice anclaje, ¿por qué? Y al que dice relevo, ¿por qué? Dice Salgado, porque verdaderamente esos dibujos no son lo que representan. ¿Qué sería ahí en ese caso? ¿Anclaje o relevo? Relevo porque la Relevo, dice. imagen acompaña la info, aunque no tiene nada que ver. Algo así leí. Relevo. Sí, sí. Me pierdo. Dice otro. Anclaje. Bueno, a ver. El relevo creo que para mí porque el texto no está presente en la imagen, o sea, no es lo que dice el texto, no sé si me explico. Profe, pasa que no lo habíamos entendido hasta que mostró el ejemplo de la playa. Cuando usted estuvo hablando de las definiciones, yo no entendía bien hasta que mostró el ejemplo y creería que es Ajá. relevo porque se contradicen. Capaz si vuelve a las definiciones entendamos mejor. Bueno, está bien, funciona como relevo en el sentido fundamental. Préndanse esta definición. Agrega algo que la imagen, que no está en la imagen. ¿Sí? No redunda sobre la que ya está. O sea, el, el, el ejemplo de anclaje sería si, en vez de decir esto no es, diría esto es una cáscara de banana, esto es un martillo. Ahí estamos hablando de anclaje. Al agregar una simple palabra que dice no es, estamos hablando de relevo, estamos hablando de que está buscando una interpretación más que a la vez va a tener respuesta en ese textito o investigando a qué hace referencia esa marca, esa compañía que está como auspiciando esta campaña. ¿Sí? En principio, gráficamente hay una referencia eh, a un pintor surrealista, Magritte, que justamente hace este cuadro que dice esto no es una pipa.
y coloca justamente la imagen de la pipa, ¿sí? O sea, eso se lo entiende en función a lo que propone el surrealismo, ¿sí? Al de jugar justamente con los significados, al tratar de cambiar los contextos y demás. Bueno, esa es como una información extra que me ayuda a interpretar lo que estoy mostrando acá. A la vez también se puede juzgar como una imagen original o una manera original de contar algo bastante simple, porque lo que nos está diciendo acá la campaña es, dice justamente, esto no es una cáscara de banana y abajo dice un textito, sino que es un elemento que puede provocarte una caída, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el que está oficiando de emisor es una compañía de seguros. Entonces después dice, esto no es un martillo, sino que es una herramienta que también te puede lastimar. Esto no es una pipa, sino es, no lo leo, digamos, no lo alcanzo a leer, pero me imagino que también hace referencia a que es un objeto que te puede generar problemas en la salud. Y lo mismo sucede con la teja, ¿sí? Que es un elemento que te puede lastimar. ¿Se entiende más o menos por dónde va la cosa? Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a ver entonces, acá por ejemplo, ¿cuál podría ser el texto que acompaña esta imagen? Fíjese que ahí yo lo tapé, después vamos a ver la resolución. O sea, esta es una imagen sola que puede ser interpretada como una imagen polisémica, puede ser interpretada como una imagen original, pero necesariamente necesita un texto. Dice congestión, olor a pescado, olor a atún, nariz tapada, olor feo, nariz tapada. Ajá. Eso Tiene dice que ver en el, justamente, en el exactamente, por ahí mensaje. va, por ahí va. Es, Acá a lo que genera justamente el choque en la interpretación es que aparece un elemento que no pertenece a ese contexto, ¿sí? Un elemento ajeno que no pertenece a ese contexto, pero que enfatiza de alguna manera lo que está queriendo contar. ¿Sí? Está hablando de un cierre hermético, ujú, en este caso de la fosa nasal, percibo entonces mal olor, dice. y bueno, acá, lo que me dice acá el texto es como que quieres liberar tu nariz o destapar tu nariz, Mm. usa Nasonex. Yo no lo usaría Nasonex con ese nombre, pero bueno, así dice. Es una publicidad de gotas para la nariz. Y bueno, utiliza esta imagen, utiliza este recurso justamente y el texto acá cómo funciona. Anclaje o relevo. El que dice anclaje no estuvo en la clase. Relevo, O profe, sea, porque muestra dos cosas distintas. claro, o sea, el texto realmente me está diciendo, me está aportando qué es lo que tengo que entender, porque si fuese anclaje diría una nariz tapada con tapas de latas. No sé, digamos, se redunda, pero no encuentro el sentido de mostrar esa imagen. En cambio, el texto acá da esa información extra, agrega para que realmente el mensaje tenga sentido. ¿Se entiende? Ahí ya entendió Bianca. Muy bien. Ahí entendí, dice. Perfecto. Bueno, y Bien. acá, texto de anclaje. Dale, dale, dale. Se acerca el fin de es viernes. Bien. No, un pasazo bajando la escalera. Ese me gusta más como anclaje, ¿sí? También como anclaje puede funcionar el contexto que me explique y me diga, esta es una escena que corresponde a la película. Eso también sería un texto de anclaje, porque de alguna manera está redundando en algo que de alguna manera se sabe. Y en el caso de el texto de relevo, bueno, ahí aparecen unos ejemplos. El texto de relevo como que se le hace más fácil, porque es como ya empezar a jugar con la inventiva. Bien, voy acá, texto de anclaje,
Bien, ahí están buenos los ejemplos. Y en este caso, hombre psicópata. Sí, puede ser, por ahí podía ser más preciso, sí. Por ahí uno sabe que está loco porque conoce el contexto, pero sí, es una escena de una película, eso podría ser texto de anclaje, un hombre enojado, porque en realidad lo que yo veo literalmente que está enojado o que está, bueno, como sacado, desequilibrado, etcétera. Atrapado también puede ser, muy bien. Y el texto de relevo, bueno, ahí aparecen. Bien, 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 bien. Me En gusta. el de relevo se me hace que como más rápido, Sí, porque también se están como disparan más porque acostumbrados al tema de los memes. Al meme, exactamente, justo te iba a decir, a exactamente. los memes. Sí, Exactamente al que hicieron, sí, sí, totalmente. Totalmente esa es la lógica como del el meme. lenguaje, El texto del meme exactamente, siempre va a que los funcionar como relevo. Sí, eso es exacto, lo simple. El texto del meme siempre va a ser como relevo. Va a darme el chiste o de qué manera tengo que interpretar. Así nacieron los memes, ¿viste? Ahí está, descubriste. exacto. Profe, Los parciales vienen, profe, sí. Sí. ¿podría decirse que hoy en día casi todas las imágenes se comunican a través de texto de relevo? Dependiendo del contexto, si vos te referís, por ejemplo, a los medios en general, sí, porque el texto de anclaje va a estar más destinado, por ejemplo, a material instructivo, a material que Infografía, por necesita. ejemplo. ¿Cómo? A una infografía, por ejemplo. A una infografía, claro, material De educativo, información, eh, explicativo. un manual de algún artefacto, ¿sí? El texto de anclaje va a estar más Más restringido a ese presente. ámbito, sí, sí, más presente y más restringido a ese ámbito porque justamente lo requiere así. Y el texto de relevo sí va a ser el que vamos a encontrar en la mayoría de los casos, en la publicidad siempre, en los mensajes que generan los medios, en general, va a estar presente el texto de relevo, ¿sí? Va a estar siempre como terminando de cerrar el sentido de lo que está mostrando la imagen. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Perfecto. Bueno, con eso terminamos entonces. Esto era más que nada una guía para para que trabajen el texto, ¿sí? El texto de la retórica de la imagen, que ya está en una guía para hacer memes, sí. Que está ahí en el aula, ya está subido, es un texto bastante extenso, entonces por eso, por ahí con esta guía se entiende un poquito mejor. Exacto. Antes del jueguito, de la trivia, cada uno a su casa, sí, taza a taza. Gaby, si querés darle la tarea que tienen que completar para el class, Sí, en o eso realidad lo sería, vamos a subir. eh, no, ya les digo, Ah, bueno, yo voy a habilitar una tarea para que vayan subiendo los avances de la, se me perdió la palabra, del diario de reflexión, del diario. ¿sí? O sea, que en realidad no es hacer porque en teoría ustedes ya lo vienen haciendo, en teoría, ustedes ya lo vienen haciendo. Entonces lo que vamos a hacer es habilitar esa tarea para que vayan subiendo avances. Como son avances, es decir, todo eso se va a ir modificando, se va a ir actualizando, yo les aconsejo que generen una carpetita, un drive, suban ese enlace y entonces después, a medida que vayan agregando material, simplemente van actualizando esa carpeta. ¿Qué es un diario de reflexión? ¿Qué es batalla? Hacer un meme sería un buen ejercicio, ¿no? Puede Ujú, ser, Para la sí, sí, clase que viene. sí, puede que es ser, un diario de sí. reflexión. Entonces, en el diario este, nosotros con mi grupo tenemos uno y no le cambiamos nada, tipo, lo subimos así como está. Subilo Aunque, así, inclusive si aunque, son, Sí. si lo tenés, digamos, manuscrito, simplemente lo digitalizan y suben las imágenes. bueno, bueno. Sí, es la bitácora, y preguntan si es Sí, grupal también. es grupal. Son los ¿Cómo registros que ustedes van haciendo
del trabajo en clase, tanto de los teóricos como también de los debates, que eso en realidad es lo que más nos interesa, digamos. Por ahí no es una transcripción ni un resumen de los teóricos, sino interpretaciones que ustedes van haciendo y los intercambios que van realizando en los momentos que lo resuelven de manera grupal. Lo que Claro, van sí, tomando ahí nota en dicen, es lo que sí. vamos tomando nota, claro, eso es. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la bitácora? Que tenga carácter reflexivo, justamente porque lo planteamos como diario reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? No es tanto una crónica de ir contando un paso a paso y decir, bueno, nos juntamos el día tanto y estuvo presente fulana, mengano, fulanito no se conectó, es decir, no, no es eso, sino Claro, no es es como un acta, no es un acta no es un donde Claro, queda acta. todo es por registrado ejemplo en esto que Excel. fueron descubriendo recién, como dijeron, ah, de ahí surgieron los memes, qué sé yo. Bueno, es eso, cuando ustedes se dieron cuenta de algo, eso lo notan, ¿se entiende? Profe, Cuando, nosotros, sí, te con escucho. mi grupo, por ejemplo, vamos anotando, digamos, la organización, tipo todo lo que hacemos básicamente, no hace falta que lo borremos igual. No, no hace falta. Ok. Complementario. No necesariamente, como decía, había dicho en la clase anterior, tiene que ser un texto en prosa o en párrafo, pueden ser mapas conceptuales, pueden ser Sí, em, dibujos, palabras sueltas. dibujos, Ahí bocetos, están preguntando si conceptos también, sí, conceptos, pueden. sí, 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 se Sí, sí, sí. conceptualiza todo, digamos, o sea, cuando uno Claro, hace un mapa a conceptual lo lo que mejor hace no es copiar el vincular concepto, sino conceptos. decirlo, hablamos los dos juntos y nos callamos los dos juntos. ¿Decí vos? No, lo que decía era que un mapa conceptual es justamente un ejercicio para relacionar esos conceptos. Claro, Sí, no, no, no hacer una transcripción como un glosario, decir anclaje, dos puntos, digo lo que dice anclaje, sino la manera en que yo lo interpreté y cómo yo lo fui relacionando. Fíjense que yo les fui explicando cómo se relaciona con las características de la imagen, es decir, entender que esto no es, termina un temita, tic, cierro el cuaderno, abro otro cuaderno, otro temita, sino que es toda una sola cosa que se va construyendo, claro, se va articulando como si fuese una red. claro, es eso, es mostrarnos cómo ustedes se van dando cuenta de esas relaciones, justamente, de cómo se van relacionando los conceptos y cómo ustedes los van incorporando, qué es lo que ustedes van entendiendo. ¿Se Y entiende? bueno, la presentación es la presentación que ustedes quieran que nosotros veamos, ¿sí? O sea, lo que ustedes nos muestran es la manera en que nosotros lo vamos a ver, sobre todo, digamos, que no los conocemos personalmente, entonces ustedes verán, digamos, si eso merece ser pasado en limpio, si merece ser presentado de una manera en particular. Claro. Es la manera y es el concepto que nosotros vamos a tener de ustedes en gran parte, la forma en que lo presenten, Profe, una consulta. ¿sí? Por ejemplo, en nuestro diario es recontra mil informal, tipo, lo que explicamos nosotros, cómo entendemos los temas, los explicamos así, así nomás. Si tiene Está bien algún... que sea así, ¿eh? Ok, mejor. Sí, sí, o sea, no es Pero tampoco... estaría Claro, mejor porque que lo no es, expliquen no con es un lenguaje diccionario técnico. técnico lo que tienen que hacer, es lo que ustedes Pero, van entendiendo y ustedes lo entienden con sus palabras y con sus modos, entonces lo van a hacer así. Lo que sí, cuando lo van a, cada uno, cuando tenemos las clases, cada uno va tomando notas, va tomando apuntes de manera individual. Lo que tienen que hacer es converger todo en una sola, en un solo archivo, apunte, como quieran llamarlo, y eso es lo que nos van a pasar. Eh, entonces ahí van a ver la forma, que estaban preguntando de cómo presentarlo y qué sé yo, ahí se va a ver la forma también, porque van a tener que traer anotaciones que generalmente toman de manera individual al grupo. Claro, claro, además, como dijo Javi, va a haber oportunidad, va a haber tiempo para que eso lo vayan mejorando, no es lo definitivo, ¿sí? Pero también es una manera de que ustedes se vayan exigiendo a completar esa bitácora, ¿sí? Porque si lo Claro dejamos que... todo para último momento, no se No, van a sí. acordar más adelante de lo que No, no, hicieron en el aparte va a salir cualquier No, y cosa. aparte la riqueza de esto es ir haciéndolo día a día, porque Claro, si no, no tiene sentido. Lo que te pasa hoy, en diciembre ya te lo olvidaste. Entonces,
es eso, es ir viendo cómo van construyendo ustedes el conocimiento. Puede ser también un elemento de ese diario. El teléfono era. Está musicalizando la clase. Puede ser un elemento de ese diario también, una página impresa, por ejemplo, de alguno de los apuntes, subrayado, trabajado, con anotaciones, con papelitos pegados que ustedes fueron agregando. Es decir, de esa manera uno trabaja el texto, de esa manera uno va dialogando con el texto a partir de esas intervenciones que va haciendo. ¿Sí? Eso también puede ser parte, obviamente no va a ser todo el diario de reflexión eso, pero puede ser un recorte de un fragmento que ustedes subrayaron, que ustedes le agregaron algunas anotaciones, ¿sí? No hagan, o sea, hablando claro, no hagan el simulacro del diario porque eso se ve, sino que realmente aparezca lo auténtico. Si hasta ahora tienen una sola hoja, y bueno, que aparezca una sola hoja y después se irá completando, pero no por presentar algo, agarran y hagan así un pastiche de cosas que no tienen nada que ver porque no es ese el sentido. ¿Se entiende? Bueno, y ahí preguntan si no comenzaron desde el día uno. Bueno, es el momento de comenzar. Sí, sí. Claro, justamente por eso los estamos pidiendo ahora, porque sabemos que muchos no empezaron desde el día uno. Entonces, eh, Sí. Es, somos pre- hijos del rigor, digamos. Si no es les preferible pedimos que comenzar entreguen el día ahora, 4 que no que ¿cómo? comenzar. Es preferible comenzar el día 4 que Claro, comenzarlo antes no un día empezarlo antes nunca, o el último de día. Por entregar. eso justamente le estamos pidiendo ahora, como es como para ponerle, ¿cómo se dice? Como para ponerle presión para que lo hagan. Porque en realidad es algo que ustedes lo van a aprovechar después. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con respecto a eso? Ahora sí. Bueno, Acá venimos a hacer el papel de padre, algo así. Le estamos poniendo ahí el límite para que lo hagan, digamos, pero no porque nosotros seamos malos y queremos ponerlos a hacer tareas, sino porque es algo, Cintia, te vi la cara, sino que es algo que les va a servir a ustedes. es por tu bien. Es por tu bien, chicos. Profe, en cuanto al PDF, quería preguntar si hay una guía de lectura o ¿Cuál es el PDF? el PDF de las 15 páginas, ese último. ¿El de característica de la imagen o...? Sí, ese. Y la guía de lectura era la clase que dio Chile, lo que se explicó anteriormente, el ejercicio también. Ok. El de retórica de la imagen era lo último que hablé, lo que yo desarrollé. Los PDF que mostraron suben a las presentaciones. Bueno, eso está como clase, digamos, pero sí, lo subimos, no hay problema. Está como dentro de la grabación de la clase. Y para la próxima hay que leer ese texto de retórica de la imagen. El texto, en teoría, ya lo leyeron durante la mañana, el de características. Leer el de retórica de la imagen y completar o subir los avances del diario de reflexión. Eso sería la tarea para la próxima clase.